Hola a todos. A ver, pensemos en algo. ¿Y si la sabiduría tuviera una forma? No es una metáfora, sino una forma geométrica real. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, cuanto menos fascinante, la conexión que existe entre el autoconocimiento y una figura muy, pero que muy antigua, el dodecaedro. Y claro, para empezar por el principio, hay que hacerse la pregunta del millón, la que lleva milenios rondando a la humanidad. ¿Qué es, de verdad, la sabiduría? ¿Es simplemente saber muchas cosas? ¿O tener mucha experiencia? ¿O quizá hay algo más hondo? Pues bien, según la filosofía que estamos explorando, la sabiduría no es un ingrediente único. ¿Qué va? Es más bien una receta completa, una síntesis. Se trata de usar el pensamiento inteligente, el que se nutre del conocimiento y la experiencia, para poner en armonía nuestra voluntad, nuestra fuerza y nuestro equilibrio emocional. O sea que no vale contener solo una de estas cosas. La magia está en integrarlas todas, en que trabajen juntas. Vale, pero antes de llegar a la estructura final de la sabiduría, hay que entender los cimientos. Como en cualquier construcción, ¿no? La filosofía clásica nos habla de 4 pilares fundamentales de nuestro ser. Y lo más curioso es que cada uno de ellos está representado por una forma geométrica, por un sólido platónico. Este modelo es, la verdad, como un mapa de nuestra propia mente. Es fascinante. Cada forma es una pieza clave de lo que somos. Mirad, el tetraedro se asocia al fuego, es nuestra voluntad, nuestro poder. El cubo, sólido, como la tierra, representa la fuerza y la estabilidad. Luego el icosaedro, que fluye como el agua, es el equilibrio, la armonía de las emociones. Y por último, el octaedro, ligero como el aire, simboliza el intelecto, el pensamiento. Esos son los 4 elementos que, según esta visión, nos conforman. Muy bien, tenemos los 4 pilares, la voluntad, la fuerza, el equilibrio y el intelecto. Pero claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y cómo se une todo esto? ¿Qué es lo que hace que todas estas piezas formen un todo coherente, una persona completa? Pues aquí es donde entra en juego el famoso quinto elemento. Y esa integración, esa unión, tiene un símbolo, el dodecaedro. Ojo, que esta forma ya no representa una cualidad más, como las otras. No, representa la maestría sobre el propio ser. Es la habilidad de orquestar, de armonizar la voluntad, la fuerza, las emociones y el pensamiento para crear un todo unificado y, sobre todo, consciente. Y si nos fijamos en el dodecaedro, hay un detalle que es clave. Tiene 12 caras. El número 12. ¿Por qué? Pues no es ninguna casualidad. A lo largo de la historia, el 12 ha simbolizado siempre la totalidad, la armonía completa. Pensemos, por ejemplo, en la música. Con las 12 notas de la escala se puede crear toda la música del mundo. Es el número de lo completo, del equilibrio perfecto. Como decíamos, el dodecaedro se asocia al éter, ese quinto elemento. Pero ojo, que no estamos hablando de una sustancia que se pueda tocar o ver, es algo que va más allá de lo físico. En el plano humano, el éter sería esa conciencia superior, ese chispazo de pensamiento inteligente que nos permite unificar todos los demás elementos. Es lo que nos da la capacidad de tener una comprensión más elevada de todo. Muy bien, hemos hablado de formas geométricas, de elementos, de conceptos un poco abstractos. Pero la pregunta es, ¿y todo esto cómo se come? ¿Cómo se ve una persona sabia, una persona integrada en el mundo real? Venga, vamos a ver cómo se manifiesta esta sabiduría en el comportamiento del día a día. Si nos fijamos en las enseñanzas de sabiduría, como las del libro de los Proverbios, el contraste es clarísimo. Por un lado, una persona que da rienda suelta a la ira, que actúa sin pensar. Por el otro, la persona sabia, que sabe controlarse, que busca entender antes de actuar, que es justa. La gran diferencia, y esto es fundamental, no es que la persona sabia no sienta ira o impulsos, claro que lo siente. La clave está en cómo gestiona todo eso que siente y piensa. Y esto no es solo cosa de filósofos antiguos, para nada. El psicólogo Abraham Maslow, ya en el siglo XX, estudió a fondo a las personas que él llamaba autorrealizadas, y lo que encontró encaja como un guante con esta idea. Fijaos, perciben la realidad de forma clara y eficiente. Se aceptan a los demás y aceptan las leyes de la naturaleza. Su foco no está en su propio ombligo, sino en los problemas de los demás. Tienen una conciencia social brutal. Son autónomas, independientes y hasta tienen un sentido del humor muy fino, muy filosófico. Es el retrato perfecto de una persona en total armonía. Y hay una cita de Lao Tse que de verdad lo resume todo a la perfección. Dice: conocer a los otros es inteligencia, conocerse a uno mismo es la verdadera sabiduría. Es que es exactamente eso. La inteligencia te sirve para entender lo que hay fuera, el mundo, la gente. Pero la sabiduría de verdad, la que simboliza el dodecaedro, esa nace de mirarse por dentro. Es un viaje interior.
Vale, y ahora la gran pregunta. ¿De qué sirve todo esto hoy? En pleno siglo XXI, con los líos que tenemos, ¿de verdad un símbolo tan antiguo puede ayudarnos en algo? Pues la respuesta es que sí, y de manera sorprendente. De hecho, podemos verlo como una auténtica caja de herramientas para los retos actuales. Por ejemplo, para contrarrestar la fragmentación social, nos recuerda la importancia de la empatía y de ver el cuadro completo. Para la locura de la sobrecarga de información, nos empuja a desarrollar el pensamiento crítico. Para la crisis ambiental, nos pide recuperar esa armonía perdida con la naturaleza. Para la polarización, nos habla de equilibrio, de templanza, de diálogo. Y para esa sensación de falta de propósito, nos señala el camino del autoconocimiento. Es, en definitiva, un mapa para no perderse en el mundo de hoy. Así que, al final, la idea clave es esta. El dodecaedro no es solo una figura geométrica bonita, es mucho más. Es un arquetipo, es un mapa para construir un ser humano más consciente, más equilibrado, más integrado. Podríamos decir que es un modelo para el desarrollo personal en su máxima expresión. Y con esto llegamos a una reflexión final para que cada quien se la lleve. Si la sabiduría es, como hemos visto, una estructura en equilibrio, una construcción sólida, ¿cuál de esos 4 pilares, la voluntad, la fuerza, el equilibrio emocional o el pensamiento, es el que podría necesitar un poco más de atención en la vida de cada cual? Quizá, solo quizá, pararse a pensar en la respuesta sea el primer paso en ese camino hacia la sabiduría.